Esta semana comenzamos lo que yo considero es el ensayo de resistencia al corte más completo, que es el ensayo triaxial. El ensayo triaxial lo vamos a desarrollar durante varias sesiones. Vamos a estar trabajando durante varias sesiones este ensayo. Hoy nos vamos a encargar como de llegar a un nivel muy interesante en donde podamos ver cuál es la relación entre los esfuerzos que se producen dentro del ensayo con los esfuerzos que se van a conllevar a la falla. Eso lo vamos a mirar. Y de una vez le adelanto que el ensayo triaxial es denominado el rey, o yo lo denomino el rey porque a diferencia del corte directo y a diferencia de la compresión, el ensayo triaxial se encarga de medir la resistencia al corte dentro de un plano de falla que es real. En el caso, o a diferencia del corte directo, en donde el plano de cortante es inducido, es un plano horizontal, como lo veíamos la semana pasada. En el caso del ensayo triaxial, el plano guarda cierta inclinación respecto a la horizontal. Y esa inclinación respecto a la horizontal representará el plano real de falla del material. Eso por un lado. Segundo, es el ensayo más completo porque a diferencia una vez más del corte directo y en relación a la compresión inconfinada, el ensayo permite controlar la velocidad de carga. Y controlando o a través del control de la velocidad de carga, esto nos permitirá a nosotros que tener presente o no dentro del ensayo la generación de excesos de presión de poro. Porque cuando aplicamos carga, nosotros le podemos decir al ensayo o podemos ajustar el ensayo para que produzcamos una condición en la que el agua va a drenar dentro de la muestra, es decir, vamos a generar una condición donde existe consolidación, donde hay consolidación, donde permitimos que el agua que inicialmente está cargando suelte la carga, disipe ese exceso de presión de poros y se lo coloque al material. Nosotros podemos garantizar eso dentro del ensayo de compresión triaxial o el ensayo triaxial. Lo más interesante de eso es que esos excesos de presión de poros o ese delta U, como lo veíamos nosotros en la consolidación, en el ensayo se pueden medir. Y al permitirnos medir ese exceso de presión de poros, eso va a tener una repercusión muy importante, porque a través del ensayo nosotros podremos tener entonces dos tipos de parámetros. Y vuelvo en relación a la clase de la semana pasada. Recuerde que la función de los ensayos de resistencia al corte es que determinar los parámetros de resistencia, hallar la cohesión y hallar el ángulo de fricción. Vamos a ver eventualmente que en el caso del ensayo triaxial existirán dos tipos de parámetros. Unos parámetros que vamos a llamar drenados o efectivos, como son los que se obtienen en el caso del corte directo, y unos parámetros que vamos a llamar no drenados o totales. Y esos parámetros no drenados o totales tendrán o guardarán la influencia de ¿qué? Del exceso de presión de poros que podemos cuantificar dentro del ensayo. Por eso es el ensayo más completo. En relación a eso, y uno podría mencionar un tercer aspecto, el que sea el ensayo más completo dentro de la práctica lo hace el ensayo más costoso. Entonces, digamos desde el punto de vista del precio, realizar un ensayo triaxial o acomodar un costo directo de un ensayo triaxial hace que una propuesta o un estudio geológico geotécnico pueda aumentar su valor considerablemente. Entonces, en ese orden de ideas, lo bueno de este ensayo en ocasiones lo condena en términos de lo que es el aspecto económico. Y estoy hablando del aspecto económico en estas economías latinoamericanas, en estas economías de países en desarrollo, donde, ah, por ejemplo, realizar o no un ensayo más completo o menos completo, pero que a la larga te den la misma información, pues el cliente o en ocasiones el público en general termina prefiriendo o optando por la economía del hogar, es decir, haciendo un ensayo más restrictivo o con mayores restricciones, pero que a la larga le van a representar un pedazo de lo que podría darle el ensayo triaxial. ¿El mensaje de eso cuál es?
Si usted en la vida práctica tiene plata para hacer triaxial, hágalo. Y me refiero a como empresa, como cliente, como geotecnista. Esa es la idea, poder hacer el ensayo triaxial para tener muy buena información. Ah, es un costo directo importante, pero si lo puede hacer, realícelo. Vale la pena. Entonces, a partir de eso, miremos en qué consistirá este ensayo. Tal y como lo va a ver usted en el laboratorio. Entonces, el ensayo consistirá, como usted lo ve en pantalla, en someter una muestra que es cilíndrica, como la del caso de la compresión inconfinada. Vamos a someter inicialmente esa muestra a una presión de confinamiento. Esa presión de confinamiento se va a aplicar a través de lo que se muestra más o menos en el esquema de la izquierda. Usted va a tener la muestra de suelo y va a tener que la muestra se encuentra dentro de un recipiente. Ese recipiente nosotros lo podemos conocer como la célula triaxial. Aquí pues es la traducción de González de Vallejo, español. Pero realmente en nuestra jerga, digamos geotécnica, hablamos de la cámara de triaxial. Vamos a tener entonces que el ensayo triaxial utiliza una cámara triaxial y que esa cámara triaxial imparte una presión de confinamiento para la muestra. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque con el uso de esa cámara, como usted la ve ahí, esa cámara se va a llenar de agua. Entonces usted va a tener que esta cámara va a estar llena de agua. Y esa agua es la que se va a encargar de confinar la muestra radialmente o por todas las caras del material. Entonces va a ver usted en el caso de la figura de la izquierda cómo para esa cámara yo tengo conectado un tubo de entrada y ese tubo de entrada se encarga de qué? Se encarga a mí de darme la presión de cámara o la presión de confinamiento. Presión de cámara o presión de confinamiento en el caso del ensayo triaxial es lo mismo. Entonces a partir de eso, si yo ya me muevo sobre la derecha, va a ver entonces cómo a través de ese tubo va a entrar una presión de confinamiento. Este sigma 3 que aparece acá es lo que nosotros vamos a llamar la presión de confinamiento o la presión de cámara. Y eso es lo que me va a presionar la muestra, al menos radialmente. Y la vamos a conocer como sigma 3. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre con eso? ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio? Usted tiene un contrapresor, es decir, tiene un elemento que le permite inducir presión y ese elemento a través de una tubería manda una presión hacia la cámara. La cámara que está llena de agua recibe esa presión, el agua recibe esa presión y esa presión del agua se transmite sobre la muestra, o más bien el agua termina por presionar la muestra de suelo. Entonces básicamente lo que usted está haciendo es eventualmente es coger sus muestras de suelo y aplicarle lateralmente y por las caras superior e inferior les está aplicando ¿qué? Un esfuerzo de confinamiento. Eso es lo que usted está haciendo en esencia. Ese es un aspecto primordial dentro del ensayo triaxial. Y básicamente, ¿qué significa eso? Y se lo voy a enunciar acá al menos desde el imaginario. Si usted tiene una muestra de suelo, si usted tiene una muestra de suelo que se encuentra a 5 metros en un perfil estratigráfico, y usted sabe que ese perfil estratigráfico corresponde a un mismo material, cualquiera, una arena limosa, una arena arcillosa, un limo, una arcilla, y usted determina o conoce previamente el valor del peso unitario de ese material, usted podría decir, por ejemplo, que si el peso unitario de esa columna de 5 metros es constante y es igual a 20 kilonewton metro cúbico,
y que usted sacó una muestra a los 5 metros, pues entonces usted estaría diciendo que el esfuerzo que está recibiendo la muestra a los 5 metros equivale a ¿qué? A esos 5 metros multiplicado por 20 kilonewtons metro cúbico. En otras palabras, el esfuerzo al que está sometido la muestra en campo o en el perfil estratigráfico es de 100 kilopascales. 5 por 20 le da 100. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace la cámara de triaxial? Coge esos 100 kilopascales que usted tiene en campo, se los reproduce en el laboratorio. Eso es lo que hace la cámara triaxial. Usted coge una condición de confinamiento en campo y la reproduce en el laboratorio. Por eso el ensayo es más caro, porque la cámara es cara. Porque la cámara tiene que ser capaz de emular las condiciones que hay en campo. Entonces, primero, ¿usted qué hace? Emula la condición de confinamiento y ahí sí después, ¿qué? Ejecuta el ensayo como tal, o al menos la siguiente parte del ensayo. Eso es lo primero, emular o reproducir las condiciones de confinamiento del campo dentro del laboratorio. Cuando usted ha hecho eso, lo que sigue es básicamente ¿qué? Lo que sigue básicamente es aplicar la carga axial sobre la muestra. Entonces usted lo que hace es que habiendo confinado, usted va a tener un anillo de carga o tiene un marco de carga y ese marco de carga tiene conectado un pistón, el cual aplica una carga P. Y conforme usted aplica esa carga P, usted va midiendo ¿qué? Una deformación vertical a través de un extensómetro o un deformímetro digital. Entonces, cuando usted aplica la carga P y la divide por el área corregida, eso le va a dar un esfuerzo. Y ese esfuerzo nosotros en la práctica lo solemos conocer como ¿qué? Como el incremento. Un momento, por favor. Ese esfuerzo lo solemos conocer como el incremento o sencillamente como el valor delta sigma, tal y como aparece acá. Delta sigma o la carga del pistón dividido el área corregida es conocido como el esfuerzo desviador. Entonces, en otras palabras, cuando usted aplica sobre la muestra un esfuerzo desviador, previamente habiendo aplicado un esfuerzo de confinamiento, usted va a inducir una falla dentro del sistema. Y cuando hablo del sistema me refiero al suelo. Y lo que es interesante y que era el segundo aspecto que le mencionaba al comienzo de esta sesión es que usted podrá tener como parte del ensayo una medida de ¿qué? De exceso de presión de poros. Y eso dependerá de qué? De si yo durante la ejecución del ensayo permito que el agua salga, permito que bote la carga, permito que el suelo se consolide o no. Y para ello será muy importante que saber si a lo largo del ensayo una válvula de drenaje que está conectada con la muestra se encuentra abierta o cerrada. Porque dependiendo de que la válvula se encuentre abierta o cerrada, yo podré generar o no exceso de presión de poros. En otras palabras, yo durante la ejecución del ensayo podré asegurarme de que la carga que yo imparta la reciba el material o que la carga que yo imparta una parte la reciba el agua y otra parte la reciba el material o que enteramente la reciba el agua. Eso es lo que yo voy a asegurar o lo que vamos a hacer en esencia dentro del ensayo triaxial. De manera tal que, muchachos, que si usted tiene claridad con esto que yo le estoy mostrando en pantalla, es decir, que lo primero que se hace dentro del ensayo es confinar la muestra con el esfuerzo de campo, que lo segundo que se hace es aplicar una carga con un pistón dividiendo sobre el área corregida y que eso se llama esfuerzo desviador. Y que tercero, habiendo aplicado ese esfuerzo de confinamiento y ese esfuerzo desviador, yo puedo tener exceso de presión de poros o no. Si usted tiene claro esas tres cosas, tendrá claridad a la larga sobre qué, sobre cuál es el tipo de falla que va a tener su material.
porque podrá darse una falla en la que, como vuelvo y le insisto, el material recibió toda la carga, o podrá darse una falla en donde el agua recibió parte de esa carga. Y si el agua recibe parte de esa carga, significa que a lo largo del ensayo usted generó excesos de presión de poros. Y físicamente que usted genere exceso de presión de poros es que usted internamente coloque el agua a cargar. Y cuando coloque el agua a cargar, significa que el agua internamente le está haciendo presión y eso le puede disminuir el valor del esfuerzo efectivo. Porque un aumento de la presión de poros contrarresta ¿qué? Un valor de esfuerzo total. Es como si usted tuviera en perspectiva, si usted tuviera una champaña, si usted tuviera la champaña y la agitara. Usted tiene la champaña, empieza a agitarla, la champaña está cerrada e internamente ¿qué está haciendo el líquido? El líquido se está presionando, usted lo está moviendo y usted está presionando ese líquido. Cuando usted destapa el líquido, ¿qué hace? ¡Pum! Hay una disipación de presiones. Esa agua, esa champaña, ese rico líquido que está dentro de la botella, ¡pum! Sale con mucha presión, se libera y hay una disipación. Pero en caso de que no hubiera disipación, ese líquido podría tener tanta presión que eventualmente podría dañarle la botella. Entonces, tendríamos que estar hablando de mucha presión, pero eso podría ocurrir. En el suelo es exactamente lo mismo. Si usted tiene mucho exceso, eso le puede matar el suelo internamente y se lo puede hacer fallar rápidamente. Por eso la semana pasada que yo les hacía mención sobre la velocidad de la carga es muy importante, muchachos, porque si yo corto lento, si yo deformo lento es una cosa, y si yo deformo rápido o deformo o cargo rápido es otra cosa. Entonces téngalo presente, porque eso hace que usted tenga una condición de ensayo u otra, no lo vaya a olvidar. A partir de eso, entonces, usted puede establecer lo que aparece en pantalla, que es conocido como ¿qué? Como los estados de esfuerzos triaxial. ¿Por qué? Porque particularmente para el caso del ensayo lo que hacemos es generar componentes de esfuerzo sobre los tres ejes. Un eje X, un eje Y y un eje Z. Por eso se le llama triaxial, tres ejes. Entonces usted tiene como tal la aplicación de su sigma 3, la aplicación de su sigma 3 que acabamos de decir que era el confinamiento. Mire que si la muestra es cilíndrica y la muestra se encuentra sometida a una presión a lo largo de de todo su radio o de toda su superficie, pues entonces usted encontraría que ¿qué? Que hay un esfuerzo que va en el sentido del plano y que ese esfuerzo que va en el sentido del plano nosotros lo podríamos conocer como sigma 2 porque es un esfuerzo que va en el plano y no en una dirección distinta a la horizontal. Entonces usted podría hablar de un sigma 2 y podría entonces hablar de qué, de que hay un esfuerzo que va en el sentido vertical y que ese sería para nosotros un sigma 1. Por eso se le llama tres ejes. Lo que es interesante de esto es que en el caso de la cámara o en el caso de la presión de confinamiento, sigma 2 es igual a sigma 3. Porque salvo que usted tenga una cámara triaxial que le permita generar anisotropía, usted va a tener que el agua, ¿qué? El agua siempre va a estar rodeando la muestra y siempre va a estar presionada o contrapresionada con el mismo valor de confinamiento. Entonces, por lo tanto, si usted tiene sigma 2 y sigma 3 presentes en el problema, eso se puede reducir a una sola variable, porque el confinamiento es el mismo. De manera tal que esta situación 1 y esta situación 2 que aparecen acá, en donde yo tengo tres ejes, yo la pueda reducir a esta situación 3 en donde tengo que el estado de esfuerzos triaxial para una condición que de reducción en el plano, como lo ve usted en pantalla. O dicho de otra manera, es una condición biaxial de deformación plana. Es decir, la
proyección de un estado triaxial en 2 dimensiones. Coger 1 y 2 y representarlo ¿qué? Sencillamente en 3. Y por lo tanto, someter la muestra simple y llanamente ¿qué? A la aplicación de un esfuerzo de confinamiento lateral y por todas sus caras de manera inicial y que vamos a llamar sigma 3, que no es más que la presión de cámara o la presión de confinamiento, y la aplicación de un esfuerzo sigma 1 en sentido vertical, que es igual a ¿qué? Es igual a el valor del confinamiento sigma 3 más el valor de la carga dividido el área corregida, o sigma 3 más el esfuerzo desviador, como lo veíamos acá. Eso que usted está viendo en pantalla representa que el estado de esfuerzos triaxial en 2 dimensiones. Es una reducción. Es ir de algo en tercera dimensión a ir a algo en 2 dimensiones. Pero lo de 2 dimensiones es representativo de las 3 dimensiones. Es un poco así. Eso se le llama en la ingeniería caso biaxial de deformación plana o biaxial plane strain. Eso es muy interesante porque eso es una reducción que nos permite hacer el problema más sencillo o más fácil. Entonces, va a ver entonces que si yo cojo sigma 3 y lo tiro al otro lado, empiezo a restar mi sigma 1 menos sigma 3 que me va a dar a mí, el valor del esfuerzo desviador. Y recuerda que ¿qué es el esfuerzo desviador? Es el valor de la carga del pistón dividido el área corregida, o es sencillamente el valor de delta sigma. Así lo va a conocer en la literatura y lo va a conocer en el laboratorio. Sepa entonces que todo se reduce a aplicar sigma 1 y sigma 3 sobre la muestra y mirar qué va a pasar con su material.